Muchas de sus obras se yerguen orgullosas al paso del tiempo y uno tiene oportunidad de admirarlas en diferentes zonas. Vale la pena que usted se quede conmigo aquí en Perfiles. Platicaré con él hoy. Soy Enrique Murillo, me dedico a la arquitectura, he hecho bastantes obras afortunadamente, muchas local y hay una que otra de fuera. Las obras arquitectónicas de Enrique Murillo, y estoy diciendo arquitectónicas por decirlo de alguna manera, porque también tiene obras pictóricas, se funden con el ambiente aquí, particularmente en la capital del estado. Y hoy tengo el enorme placer de poderlo entrevistar ya por segunda vez, si mal no recuerdo. Mi querido Enrique Murillo Pérez, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado. Gracias por la invitación. Pues la verdad no la esperaba, honestamente. Fue una grata sorpresa que te hayas interesado en entrevistarme. Pues fíjate que siempre me ha llamado mucho la atención platicar contigo porque he descubierto en nuestras charlas que tienes un gran sentido del humor. No sé si blanco, negro, rosado o azul, pero eso más adelante tú me lo vas a decir. Sí. Eres una persona que sonríe con facilidad y me gustan mucho las personas que no le dan tanta vuelta a una carcajada o a una sonrisa. Y bueno, me gusta mucho lo que haces, tu trabajo, tu trayectoria, que es lo que pretendo que hoy conozca al público mucho más a fondo, y sobre todo de dónde salen estos arcos y estos colores blancos y qué es lo que te ha llevado a desarrollar este estilo tan característico tuyo, tan reconocible y que finalmente te ha dado el prestigio que tienes hoy como arquitecto. Pero a mí me gusta siempre empezar por el principio, que me parece que es no sé, tú dirás como arquitecto, no sé, pero se me hace como lo más entendible, ¿no? Lo más fácil, lo lógico. Entonces, nos vamos a ir hasta la familia, tu familia, de la que yo quisiera que me platicaras ampliamente, cómo era el entorno familiar en el que naciste, cómo se llamaban tus padres. Bueno, Luis Murillo y Rosa Pérez de Murillo. Entonces, realmente fue un matrimonio estable, la verdad, sí. Es una suerte al final de cuentas. Sí, claro. Y vivimos en lugares agradables, de distintas, ahora sí, categorías económicas. Ajá. Pero fueron bonitas casas, ¿Recuerdas la casa en la que naciste? Sí, bueno, yo no lo recuerdo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Pero ya no viviste ahí después? No, meses. A mí me cambiaron a Diego Leño. Yo nací en el callejón, que era el Callejón del Perro, ahora sí nací. ¿El Callejón del Perro, Revolución? ¿Qué es? No, ya la ampliaron, es la que sube del correo. Ah, Rojano. No. ¿Rojano? Sí. Es la que sube del correo. ¿Ah, sí? Bueno, ya no me acuerdo. ¿En esa primera cuadra? Todavía creo que existe la casa. Entonces era un callejoncito angosto, muy angosto, empedrado, eso sí, del callejón sí me acuerdo, no de mi casa. Lo de la casa. Y de banquetas muy altas. ¿Por qué razones? No lo sé, pero muy altas. Y era muy estrecha y muy recta que en Jalapa las calles rectas no eran tantas. Sí, claro. Entonces a los meses nos pasamos junto al club de tenis de Diego Leño. ¿Cerca de los Berros? Sí, muy cerca de los Berros y del estadio. Ahí terminaba Jalapa. Sí, claro. Entonces, la verdad, pues era puertas abiertas. Las casas eran de puertas abiertas en mi época. Sí. Había patio tras patio, huerta, ese tipo de cosas. Y barrio, por supuesto. Sí, el barrio ese que además urbanísticamente, Diego Leño fue extraordinario porque los coches pasaban en medio, que había unos cuantos coches. Se patinaba, se podía patinar, y lo demás empedrado, pasaban por ahí. Entonces era una calle muy ancha,
de donde te estoy explicando. Entonces, era un centro de reunión de muchos jóvenes y niños de Jalapa, al final de cuentas. Sí, y permíteme nada más explicarle al público que nos ve, que no vive en la capital del estado, es que hoy esa parte, como tú bien dijiste, era las orillas de la ciudad, digamos, pero que hoy es prácticamente el centro de la ciudad. Y esta calle donde tú creciste tiene como fondo, es una calle corta que, pues, es 2 cuadras nada más. Es, correo de hecho, no, pero bueno, esa era ya una calle en diagonal. Pues estaba, sí, claro. Era pavimentada en mi época, porque, por ejemplo, Santos de Gollado era empedrada. Entonces se hacen, como dice un tango, se hace un juego de calle, se dan diagonal. Exacto. Entonces, y del otro lado es el remate, son los berros. Que son los berros, que es le da un... definitivamente. Maravilloso, una vista maravillosa. Entonces es una calle corta, muy corta, pero sí ancha, arbolada, que tiene como fondo el Parque de los Berros, que es uno de los más hermosos de nuestra ciudad. Entonces ahí corriste y jugaste. Y te digo, cultura de puertas abiertas. Entraban, mi primo mío, 2 primos vivían por ahí cerca. Lo mismo, entrabas a su casa que ellos entraban a la tuya sin tocar. Claro. ¿No? Realmente, y así eran la mayoría de las casas, estaban abiertas. Me da la impresión de que eras un poco tremendo. No creo, como dicen, hay 2 versiones, ¿no? No, la verdad, yo en la infancia, y sigo siéndolo, bastante tímido, bastante corto, bastante... Entonces, y luego yo tenía primos, hermanos, todos mayores. Entonces yo, por ejemplo, esto de jugar a las canicas, siempre me ganaban. Entonces te bloqueas, a donde no destacas, te bloqueas. Ajá. Entonces es un poquito una infancia un poquito... ¿Sufrida? No sufrida, pero sí aislada. Mira, por ejemplo, el médico que era el decano de los médicos, eran tíos de mi mamá, y nos llevaba a verlo cada vez, ya no daba consultas. Entonces mi mamá tomaba nota de todo, y yo tenía asma de niño. Entonces, le recomendó que no me serenara yo las tardes. Entonces mi mamá era súper aprensiva estas cosas. Entonces, si decía que me encerraran a las 6, ella me encerraba desde las 5, las 4, no sé. Cumplía cabalidad con las reglas. Sí, pero no las exageraba. Las exageraba. Entonces, yo viví mucho soledad desde ese punto, porque yo oía a todos los de afuera que jugaban y yo estaba solo. Por eso, a veces pienso que parte de mi vocación viene de ahí, porque ¿qué hacías en aquella época? No había televisión. No, claro. ¿No? Entonces, te pones a recortar, a iluminar cuadros, a dibujar. O sea, de por sí a los niños les gusta mucho dibujar, ¿no? Sí, exacto. Y ya pero tú que vivías en ese encierro. En esa circunstancia, pues la verdad sí te hace... Pues es una época de soledad al final de cuentas. Sí. ¿Cómo estaba conformada la familia? En cuanto... ¿Era mamá, papá? Sí, abuelas, 2 abuelas. Ya no vivía ninguno de mis abuelos. ¿Pero vivían en tu casa? No. No, cada cual. A veces, no. Era cerca mi abuela con una tía, la paterna. Y la materna a veces pasaba temporadas en la casa. Después ya con el año sí, mi mamá la adoptó, vamos a decir así. Y ella se sentía más a gusto en la casa de mi mamá que en otros 2, pero pues esa era la... ¿Tus hermanos, cuántos son ustedes? Somos 4. Somos 4, que también es algo casual, que los 4 vivimos aquí. Ajá. Y aparte de eso, bueno, el vivir aquí, nos vemos con alguna regularidad, y pues todos estamos bien al final bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Pero ¿tú eres qué número? El segundo. ¿Tienes un hermano mayor
Luego tú. luego mi hermana y luego mi hermano Rafael. Muy bien. Sí. También, bueno, yo pienso que el número que tenemos en nuestra familia, entre los hermanos, nos determina mucho. Así, totalmente. Hay estudios muy Profundos. Sí, muy profundos de eso, sí. ¿A ti cómo te marcó? Mira, El segundo. Mira, van a decir, mi hermano el mayor va a decir que estoy loco, pero tú naces, en aquella época que nacías en tu casa, Ajá. no en sanatorio, tenías un enemigo en el cuarto de junto. El hermano mayor. Totalmente. ¿Y por qué? Porque todos los mimos, todos de repente se comparten o a lo mejor te prestan más atención a ti. Entonces, de antemano, mi hermano me lleva 1 año 4 meses. Dicen, pues 1 año 4, sí, pero 1 año 4. Aquí, ahorita a estas edades. Pero cuando eres niño es como si fuera uno de 3 meses y el otro de 3 años. Y hay momentos en donde tú como niño, y es una etapa de formación muy fuerte, es como si estuvieras tú de 5 y el de 10. Sí, claro. Es una diferencia enorme. Es diferencia, pero aparte, yo me refería más en el sentido de que es muy poco porque él estaba chico, muy chico todavía, sí, y ya había sido desplazado por ti. Hay mucho de eso. Yo deduzco, pero son muchos los casos que yo conozco, que los he analizado, de hermanos que se llevan poca edad. Pues mis nietos, por ejemplo. Entonces, pues sí, los desplaza el otro. Los desplaza y eso pues, también los agrede. ¿Te das cuenta, cuando ya que fuiste un poco más grande, de que tu hermano era tu enemigo? Él dice que no, pues, y además ha sido muy buen hermano. Sí, ¿no? Hablando bien de él, ¿no? Ha sido excelente hermano. Pero en aquellas épocas, no. Entonces es un estorbo. Es un estorbo. Es un estorbo, claro. Sí, te impide muchas cosas. Entonces tenías al enemigo. ¿Y luego? Tus amigos de primaria, por ejemplo, te los bloquea el mayor. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, amigos de la infancia, no tengo, o no los recuerdo. Y mucho lo atribuyo a esa circunstancia. Ahora, mi hermano muy amiguero, y te bloqueaba a los amigos al final de cuentas, ¿no? ¿Te quitaba brillo? Sí, seguramente. No lo recuerdo, o ni quiero recordarlo, pero seguramente sí te quita brillo. ¿Te marcó eso, todo eso, toda esa parte? Yo creo que sí, pienso que sí. Luego de ti viene la única hija. Sí, pero ya llega 8 años después. Ya ahí ya no hay... Ya no sentiste... Ya no hay competencia. No, además, ¿yo qué? No, pero me refiero a que finalmente algún día Guadalupe Loaesa me decía que ella había tenido la desgracia de nacer después de el único varón de la familia, después de varias hermanas. Sí. Y que eso la había anulado en su familia. Estaban sus padres tan emocionados con el único varón que cuando ella nació, pues prácticamente ni caso le hicieron. Por eso te preguntaba. Mira, de repente, así las preguntas te llevan a revisar mucho. Sí, claro. Entonces, son preguntas así que, como tú dices, en un programa tan corto, hay que ser breve. Pero sí, de que estuve marcado, sí estuve marcado. Espero que no vea el programa, mi hermano. Hermano. Sin embargo, jugabas, dijiste, mencionaste canicas. ¿Qué más? ¿Bicicleta? El charpe, la bicicleta, todo lo de los lo de niños, moda. Los patines. El valero, pero para esos juegos seríamos malos. No muy malo, estaba en una desventaja. Sí, con puro todos grande, los demás, sí, puro exactamente, grande. sí. Ajá. Entonces, esas cosas casi no las jugué. ¿Cómo asumes la adolescencia? Porque, bueno, un poco atormentado por el hermano y el asunto del asma y todo eso en la niñez. Pero ya en la adolescencia uno como que renace o para bien o para mal. Sí. No sé, ¿cómo te fue? Mira,
En aquella época era la secundaria, la primaria, la hice en la práctica anexa que estaba ahí. ¿De Rep también? No, ¿Qué? donde está economía. Ah, Ahí era junto a la práctica, normal. Junto a la normal, sí. Ahí estuve la primaria prácticamente toda. Y después pasé a la secundaria, que era la Prepa Juárez, que era secundaria y prepa juntos. Sí. O sea, no veíamos la diferencia entre la secundaria y la prepa. Sí. Era uno solo. Entonces, ahí yo empecé con el fútbol, me gustaba mucho. Y el equipo, entonces, realmente eso me aisló y descubrí el básquetbol también en segundo de secundaria. Y yo me daba mucho por el deporte. O sea, era un desfogue para ti, una diversión. Definitivamente. Ah, Sí, me sentía bien. Y está mal que yo lo diga, pero sí, ¿Eras bueno? Era yo bueno, sí, sí. ¿Qué posición jugabas, por ejemplo, en básquet? Era yo de adelante. ¿Canastero? Canastero, sí, sí, sí. Sí, lo mismo también en el fútbol, jugaba yo adelante. Entonces, sí, ahí ya me empezó a ir bien. Desde ese punto de vista. Ahora, escolarmente, la verdad siempre he tenido conflictos. Los tuve. ¿Por Que ahorita qué. ¿Por qué? Yo pienso- Dices que eres tímido y que siempre lo fuiste. ¿Por Sí. qué te iba mal en la escuela? No sé. ¿Eras Yo creo rebecón? ¿Eras rebelde? No. Flojo. Y poco interesado. Sí, te estás interesando en unas cosas y te distraes y no tienes Y probablemente yo deduzco, porque antes no se usaba eso, soy un poquito disléxico en algunas. Sí. Pienso. Un arquitecto disléxico. No lo sé, la verdad, pero yo a veces hay cosas que me hacen pensar porque yo me distraía muy fácilmente. Yo estaba en la escuela y estaba yo pensando en otra O sea, estabas cosa. disperso, estabas soñando en otras cosas. Y no ¿Soñador? tenía yo. Sí, Soñador. sí, totalmente, sí. Entonces, vamos a decir que perdón, es que una idea me lleva a la otra y se me... Ordénalas y aquí las vas a poder atraviesa. platicar. Sí. No, ya empiezas a ser más tú. Ya te apartas más de la casa. Claro. Te vas Y apartando. finalmente yo creo que encontraste ese gusto por el fútbol, Sí. y destacaste porque eras buen jugador y eso te da como seguridad, ¿no? Sí, indudablemente, sí. Te da popularidad Ajá. y seguridad, sí, te da popularidad, sí. Yo estoy segura que eras un hombre, un chavo, un adolescente atractivo, guapetón. Pues mira, ahora sí. Tú no me lo vas a decir, yo estoy segura. No. Pero, ¿cómo te iba en ese terreno? No tenía yo problemas, pero sí era yo lo suficientemente tímido para abordar. O sea, no eras el conquistador. ni nada. No, definitivamente no. Pero también he tenido acceso a los bailes, de repente bailabas. ¿Qué? Estaba yo- ¿Con quién bailaste? O sea, ¿con quién bailaste me refiero? ¿Qué ritmos? ¿Qué música? Mira, aquí llegaba música tropical, más que de otra. La época fue Agustín Lara, Los Tríos, Ajá. pero a mí nunca no me gustaron. Yo no sé por qué razones, a mí me gustó el tango, quizá por el mismo fútbol de los argentinos, Claro. que fue un factor. Y el tango siempre me gustó mucho. Sí. Y yo era un solitario del tango, porque no había nadie que tuviera eso. Había 2 o 3 amigos que de repente nos prestábamos ahí un disquito, porque siempre encuentras a alguien, pero éramos súper escasos. Entonces nos las pasábamos, pues era yo un solitario al final de cuentas. El tango, tú comprabas discos, los No escuchabas. había discos de tangos. Y entonces, bueno, ¿dónde pescaste el tango? El fútbol está lleno de argentinos. Sí, claro. En aquella época más, ¿no? Y los europeos no contaban porque estaba la guerra. Y aquí habían venido muchos refugiados que habían sido importantes como futbolistas. Bueno, y intelectualmente vinieron Sí, muchos. muchísimos, claro. Entonces había gente de esa que tenía, pero era un fútbol totalmente distinto, de zapatos pesados y unas punteras La pelota. metálicas y la pelota. Y los argentinos venían con otro fútbol, de Bastoque,
el calzón más corto, Más los dos cortos. usábamos, era de otra manera y un juego mucho más atractivo que el otro, que era de los centros y la fuerza, etc. Y aquellos era el manejo de balón, que siempre ha sido. Entonces yo creo que ahí vino El gusto por el tango. puede haber sido. ¿Cuál es tu preferido? No, hay muchos, pero los de Discépolo, por ejemplo. Ah, bueno, ahí viene también ese escepticismo, porque el tango es muy escéptico. Entonces, es probable que ahí yo también me refugiaba con mucho escepticismo. Por ejemplo, Discépolo, el de Esta noche me emborracho, uno que es Cambalache, pero son de pesimismo. No, pero me queda clarísimo. Sí, no para pesimismo. llorar. Sí, pero el otro día oía yo que de unos argentinos que decían que Discépolo, ya como están las cosas, ya resultaba ser optimista. Entonces, Sí, está tan mal sí, todo. sí. Claro, Entonces, claro. ¿Cuándo decides o cuándo te das cuenta que lo tuyo es la arquitectura? Fíjate, desde siempre. Eso Pero así sí, tan me claro. jacto, sí. Sí, yo, bueno, estoy hablando de donde yo recuerdo. Mira, mi tía Falla, seguramente la ubiques. Sí, claro, sí. Ella tenía huéspedes y venían muchas gentes que eran. Yo me acuerdo que había un huésped que usaba una mesa de ping-pong que había en su casa, y pegaba y todavía no se usaba ni Durex, no sé cómo le hacían. Y yo me acuerdo que me entusiasmaba ver ese plano. Pero mi timidez me hacía, yo nomás pasaba y veía yo, pero se iban a burlar de mí. Ese es otro de los puntos. Ajá. Que le tengo pánico a la burla. O sea, inseguridad. Total. Entonces, y yo me acuerdo que pasaba yo a ver esos planos ahí, y cada vez que podía yo, me iba yo a asomar. ¿De quién Entonces eran esos planos? de un huésped de mi tía, que era ingeniero de algo, no sé de qué. Ajá. Sí. Y yo de niño quise ser tabique. Hacer tabique. Hacer tabique. Y lo intenté, los hice, no se cosieron porque vamos, No había horno. no había No horno. tenías cómo hornearlo. No, les puse fuego, sí, pero no el suficiente, ¿no? Entonces se quedaron igualmente crudos. ¿Para qué querías hacer tabiques? Porque yo quería hacer unas casitas. Ahí sí, siempre. Mira, en mi época, no sé, el arquitecto no se usaba ese término, eran ingenieros. Los que hacían las casas. Entonces decían, ¿qué quieres estudiar? Yo quiero hacer casas. Ah, ¿quieres ser ingeniero? Te decía la gente. Entonces, pues, yo quería hacer casas. Pero sí, eso sí, muy claro desde muy niño. Esas son de las pocas cosas que sí son seguras para mí. Muy bien. La arquitectura Sí. y Enrique Buñuel. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Ser analítico. Me jacto de ser analítico, no sé si es mi mayor fortaleza, pero sí pretendo serlo. ¿Cuál es profesionalmente tu mayor logro? Bueno, el Premio Nacional de Arquitectura, sí, indudablemente. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi cuarto. ¿Cuál es tu peor recuerdo? Son muchos. No, y además, si hubiera algo, uno en especial no te lo diría probablemente. Pero no, la verdad es que hay muchos, pero no los podrías jerarquizar. Ok. ¿Cuál es tu película favorita? Ayer salió lo de Blow Up. No, no te sabría decir. Hay muchos, por ejemplo, El Zorpazo, que fue una clásica, ¿la conoces? De esas que te diviertes enormemente. Las vacaciones del señor Hulot. Al final de cuentas, fui por la comedia un poco. Ya. ¿Cuál ha sido tu mayor excentricidad? No lo sé, la verdad. ¿No eres excéntrico? No. ¿Cuál es personalmente tu mayor logro? Pues sobrevivir de la arquitectura
y que sigo practicándola. Estoy activo todavía. Sí. Cuando ya todo el mundo de mi edad están jubilados, yo sigo todavía activo. Con un talento a prueba de todo y una vocación innata, Enrique Murillo es un triunfador como arquitecto, ya que ha logrado vestir con un estilo particular todas y cada una de sus obras, al grado que uno puede identificarlas en cuanto las ve. Los blancos muros de ladrillo aparente, por cuyas ventanas estratégicamente ubicadas entra la naturaleza, convirtiéndose en parte esencial de la decoración, es un recurso de Murillo que, junto con las bóvedas y estructuras visibles y evidentes, dotan los espacios de un ambiente mágico y acogedor. Su carrera ha sido reconocida de muy diversas maneras, entre las que destaca la medalla de oro en la primera Bienal de Arquitectura en México en 1990 por el conjunto La Ballena Emplumada, que muestran ya desde esos años la destreza en el manejo del espacio y una especie de necesidad de hacer las cosas de una manera diferente y atrevida, desechando los viejos patrones, lo que ha dado a su arquitectura un toque siempre atemporal. Algunas muestras del trabajo creativo del arquitecto jalapeño son, entre muchas otras, el restaurante La Pérgola, el edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Plaza Comercial Museo y Caxa, la central de autobuses de Jalapa, en la capital del estado, las USBIs de Veracruz, Córdoba e Iztaxotitlán. Y desde luego no se puede dejar de mencionar la joya de la corona, la Sala Tlacná, actual sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, cuyo diseño puso de manifiesto, una vez más, el talento indiscutible de Murillo. Enrique es un hombre algo tímido, extremadamente sencillo y muy ocurrente, cuya plática sabrosa se disfruta porque generalmente la salpica con anécdotas y aportaciones de cultura general. Está casado desde hace muchos años con Sara, una mujer apacible de hermosos ojos, con quien formó una familia que ya creció hasta los nietos. Enrique Murillo Pérez fue un deportista destacado en diferentes disciplinas y dice que nació arquitecto, porque siempre quiso hacer casas. Incluso de niño intentó fabricar ladrillos para construir su primera obra. Y aunque entonces fracasó en el intento, hoy sigue más vigente que nunca y asegura sin palabras que hay arquitecto para rato. Me encanta este capítulo de tu vida de hacer los tabiques, intentar coserlos porque querías hacer casitas. Sí, sí, sí. Que es lo que hoy en la modernidad los niños tienen con los legos famosos. Ajá. Tú hubieras sido... Así, hubiera extraordinario. Un sí. extraordinario armador de cosas, de muchas, con enormes posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, tú te descubres arquitecto desde siempre. Sí, la verdad, sí. ¿Qué planteaba el asunto de querer estudiar arquitectura en aquellos años? ¿Había una apertura por parte de tu familia para decidir lo que uno quisiera hacer? ¿Había la posibilidad de estudiar aquí? O sea, ¿qué venía con tomar una decisión de ese tamaño? Mira, había que ir a México, no estaba todavía la escuela de aquí. Entonces, pero yo tenía familiares en México, capital, claro. Hermanos de mi mamá, que hasta me hicieron un cuartito. Gocé de todos los privilegios. Ajá. Entonces, eso, en México yo lo conocía muy bien, había yo vivido, claro. Etcétera. Entonces, eso fue lo que me llevó, eso no fue, hubiera yo ido de todos modos, aunque hubiera sido quién sabe en dónde. ¿Hubiera sido arquitecto? Yo hubiera sido, sí. ¿En sí, China? Sí, yo hubiera buscado, sí. Eso sí. Cuando te alejas de la familia, del entorno, del hermano, de la burla, de todo lo que hemos platicado, llegas a México, a un lugar que son tus dominios, porque ya los conocías, con una certeza sobre lo que quieres y sobre el futuro. Sí. ¿Te transformas, te cambias, incide en tu forma de ser? Mira, honestamente, y suena pedante lo que voy a decir, a mí me decepciona mucho la escuela. Yo pensé que se hablaba más de arquitectura.
pero había muchas materias que te alejaban de la arquitectura. ¿Cómo cuáles? Topografía, que es bueno saberlo, pero para que te echas un año de topografía cuando pues, un curso de 3 meses, lo suficiente. El cálculo, también te empezaban a enseñar a calcular armaduras que no te hacía falta. ¿Qué otra cosa te podría decir? Mucha historia, que ninguna es mala, pero tú quieres estar más en la arquitectura. Sí, tú quieres construir, saber. Saber cómo se hacen y eso. Entonces ahí sí hay una cierta decepción, que vuelvo a ser mal alumno. O sea, te lleva, junto con la dislexia, o aparentemente dislexia, o lo que tengas. Sí. Y esa desilusión. Y entonces... No es una decepción total, ¿no? No, pero del método de enseñanza, de las materias. Sí, hay algo, pero también tienes otra cosa, que encuentras a mucha gente que está en lo tuyo. Claro. Y entonces también ese es un factor a favor totalmente. ¿Cómo incide todo esto que acabas de mencionar en tu formación? Mira, no lo sé qué tanto, porque el estar mal en la escuela también Mira, en la época en que yo estaba en la escuela, si no eras un profesionista, estabas liquidado. Entonces, yo recuerdo que mal en la escuela, con los conflictos que tenía yo y distracciones también por ahí, el cambio. No, dejas tu casa paterna y te vas, con todo vivía yo con tíos y todas esas cosas, pero es un cambio muy radical en que no estés y no te van a presionar. Tu casa, ¿no? Sí. Y además tiene algunos defectos estar en casa de familiares, porque por un lado respetas la casa, ¿no? Y por otro lado tienes pues un compromiso con ellos, ¿no? Y en cambio, pero tienes por otro lado otras libertades que no tenías en tu casa paterna. Claro. Aunque siempre tuvimos nosotros mucha libertad, la verdad. Aquí. Los horarios, siempre nada más, pues no, nada más que no amaneciera, ¿no? No, claro, sí. No, y bueno, era la época en que los padres corrían a los hijos a la calle, váyanse a la calle, porque están dando mucha lata, ¿no? Y el horario era así como el conde Drácula, que ya va a salir el sol, ya va a amanecer el sol, ya me voy a mi casa. Así. Claro. Aquí hay algo que me viene a la cabeza con esto que me dices, tu compañero de escuela. Sí. Ayer tuviste tú un reconocimiento por parte de la Universidad Veracruzana. Sí. Un video muy interesante, bonito, donde se ven muchas de las casas que has construido y digamos que se habla del tipo de estructuras que haces, tus arcos, los colores, en fin. Ese compañero tuyo que te conoció cuando eras un mal estudiante y que ve hoy estos reconocimientos que te hacen, ¿qué te dice? ¿Te dice algo? No, mira, tú no sabías cómo iban los demás al final de cuentas. Tú sabías. Claro, ¿cómo ibas tú? Tú conocías tu Cardex al final de cuentas. Entonces, de ahí en fuera, no conocías los Cardex de los demás, ¿no? Había gente que se destacaba, que se notan, pero que son unos cuantos. Y de ahí en fuera, todos éramos de la tropa. Sí, de la tropa. Entonces, lo que comentábamos es de que se aprendía más en los talleres, trabajando, que en la escuela. Bueno, como que sí, ¿no? Era de verdad, es que era de verdad. Y la escuela es un poquito de mentiras. De mentiras. Y finalmente cuando sales, pues sí, tienes a lo mejor teoría, pero... Y más las técnicas. Y aquí en México, no, la investigación casi está nula. Ok, la mal estudiante de arquitectura, sin embargo, un espléndido arquitecto. ¿Qué te forma como un espléndido arquitecto que tiene un montón de reconocimientos? Mira, yo empecé haciendo casitas de alguien que los ahorros de toda su vida, ¿no? ¿A quién le peinaste su dinero? No. Pero son gente, son casitas por ahí que están perdidas. Ya. Y que haces todo el esfuerzo. Porque esto, mira, alguna vez hacía yo el análisis comparativo otra vez, volviendo al fútbol. Que aquí hubo un tal entrenador de la selección, Bora, bueno... Milutinovic.
Era extranjero. Sí. Bueno, él dice que la primera vez que jugó en un partido profesional, dice que él corrió y la única preocupación era darle la bola a un compañero. De ahí en fuera no. Con el tiempo te vas dando cuenta de que cómo se puede jugar mejor, donde empiezas ya a armar, pero al principio, y así te pasa, yo creo que en todas las actividades, estás abrumado de querer cumplir, no fallar, y te impide ver muchas cosas, que con el tiempo acabas viéndolas tranquilamente. ¿Eso te pasó en las primeras casitas? Yo pienso que sí. Y bueno, a mí y seguramente a todos. Ajá. A todos, sí. ¿Has tenido posibilidad de ver esas casitas hoy? Sí, las he visto. ¿Y cómo las...? No, están bien hechas. Están... No, sí. ¡No se han caído! No, ahí andan. No, pero aparte, no es eso. La verdad, haces el esfuerzo de que queden bien y es un gran esfuerzo. Y sí, nada que aportes algo a la arquitectura o arcos de nada. No, todavía nada. Estás cumpliendo y además tienes 1000 dudas. Claro. Pues de aquí hay castillo, no hay castillo, la losita aguantará, no aguantará, estás. Sí. Y luego vienes de escuelas, y es muy típico de las escuelas que hacen proyectos súper ambiciosos, pero que a la hora que llegan a la práctica les cae una chama, andan poniendo castillitos cada 3 metros y cosas de esas. Entonces yo creo que yo también pasé por eso. Por todo eso. Por todo eso. Sin embargo, tú tuviste la oportunidad de trabajar, de convivir, de aprender de personas, de arquitectos muy connotados. Sí. A ver, háblame de esa parte. Bueno, mira, Rivadeneira, la verdad fue un tipo súper brillante. Él está casado con una prima mía. Fue, de hecho, el primer arquitecto que conocí. Aunque había en la escuela de arquitectura, llevábamos una materia que nos daba por ahí un arquitecto que lo que había aprendido él no los enseñaba. Pero Rivadeneira realmente era un tipo que inclusive cambió todas las aulas de la República, los diseños de él, y era realmente un tipo muy brillante. Entonces, fue alguien, yo trabajé con él en su oficina y también fue maestro mío. Yo le debo muchísimo a Rivadeneira. O sea, él te prepara de muchas formas. Sí. Es decir, no me tomó como alumno. Yo realmente trataba de aprenderle todo lo que podía. Pero estabas con él. Sí, la posibilidad sí, claro. Y tuve otros, Ortiz Monasterio, que también era alguien que trabajé con él, era yo alumno de él allá en México. Me invitó a su oficina. O sea, veían talento porque eras mal estudiante. Tenían que haber visto talento en ti. No, sabía yo dibujar. Bueno, fui maestro adjunto de dibujo en la UNAM. Entonces yo ya dibujaba muy bien. La verdad está mal que yo lo diga, pero me eligió el maestro para que yo fuera su ayudante, que aprendí muchísimo con él. Y por ejemplo, había dibujo, yo era el adjunto, había dibujo al desnudo, había dibujo que íbamos a dibujar los animales al zoológico, luego también íbamos al museo a dibujar cosas. Pero, por ejemplo, la modelo que llegaba al desnudo, como yo andaba alrededor de todos, yo les decía, mira, ¿por qué estás mal? ¿Por qué estás bien? Y les hacía yo el dibujo. Realmente yo a la primera, como estuviera la modelo, lo hacía yo bien. Realmente, eso me ayudaba enormemente. Enrique, ¿no podrías haber sido mejor artista plástico? ¿Nunca lo consideraste? Lo he pensado. Yo era muy amigo de García Ponce, el hermano de Juan, el escritor, de Fernando. Éramos muy amigos y pintábamos juntos. Y pues yo pude haber tenido la carrera de él, o a lo mejor un poco más. Claro. Pero también pudo haber sido. Sí, pero ya finalmente te inclinaste por la arquitectura. Sí.
Estás casado con una mujer muy guapa, amable, encantadora. Sí. ¿Cómo la conoces? Ella, aquí en Jalapa, un amigo que estaba haciendo unos planos para no sé qué, y por medio de otro amigo la conoce, y ahí la conocí. Sí. Ella estuvo inscrita en arquitectura, estuvo inscrita. Ajá. Me va a echar la cruz, va a decir, oye. ¿Y dejó la carrera o qué pasó? Sí, dejó la carrera, sí. Pero no lo hubiera terminado tampoco. Pero, Que se casó contigo. Sí. Ay, estaba yo pensando hace rato que estabas preguntando, digo, de la vida familiar. Ajá. Digo que me decías del buen humor que tengo. No, es que ella enriquece involuntariamente mis chistes, ¿no? Porque no me lo celebra, ¿no? ¿De qué color ahora que dices de tu humor? ¿Es a veces medio negro tu humor? No, yo creo que es cotidiano. Es cotidiano. Es cotidiano, sí. Pero sí. eres una persona, no sé qué tan festiva, así, tan explosiva y esto, o tan demostrativa, pero me parece que eres una persona alegre, ¿no? O sea, optimista. Sí. No, sí. Soy optimista y soy, pues, un poco alegre, la verdad. Soñador. Poco social. Poco Social. Poco social. Pero sí, me desenvuelvo bien, pienso yo, sí. ¿A qué te refieres con poco social? O sea, no las multitudes, a lo mejor grupos pequeños. Las fiestas, las prefiero chiquitas a las grandototas, por supuesto. O sea, bodas y todas esas sí, cosas. esas cosas. Se eluden un poco. Digo, decía el otro, estaba yo escribiendo de una fiesta de un primo mío que se volvió a casar. Y decía yo, las fiestas como a mí me gustan. Poca gente y mucho alcohol. Y era cierto además, sí, pero sí, entonces eso te lleva, ¿cómo decirte? Tú estás socialmente, yo estoy encerrado y difícilmente, a veces tengo que ir porque tienes la obligación de ir a determinados lugares. Hay que cumplir. Sí. Bueno, inclusive ayer mismo, ni siquiera pensé que iba a haber un evento. Al principio me avisaron con mucha anticipación. Entonces, la verdad, el evento me tensa. Te pones nervioso todavía. Sí. Ahí sale el niño, el niñito. Es probable. Por ejemplo, a mí me han invitado a dar conferencias, pláticas en muchos lugares. Y empiezas, hay un tramo, vas nervioso, yo. Ya era para que yo llegara si tuvieras un callo ahí. Sí, ¿no? Y más que nada, la introducción. Ya al rato... Ya, como pez en el agua. Ya está bien, pero es esa introducción, que das las gracias y que empiezas ahí es cuando me las veo difíciles, ¿no? Normalmente, hasta donde yo sé, no he fallado muy fuerte. Pero sí, te pones nervioso. Bueno, yo me pongo nervioso. Se ve que las entrevistas las disfrutas. Sí, seguro que sí, todo lo que es conversación. Vamos a regresar con Enrique Murillo. Estamos en Perfiles. ¿Qué lugar te gustaría conocer? China, no lo conozco, me gustaría China y es... ¿Qué obra arquitectónica te hubiera gustado hacer? Fíjate que me gustan las fortalezas, los castillos, toda la arquitectura defensiva me gusta mucho, sí. ¿Qué quisieras cambiar de tu forma de ser? Muchas. Dime una. Pues lo que decía yo, ser más sociable, me hubiera ayudado mucho. ¿Qué consideras tu mayor virtud? Que tengo vocación, mi vocación al final de cuentas. ¿Qué te mueres por comer? Mira, soy nostálgico. La mejor comida para mí es la que recuerdo de mi casa.
algún platillo particular? Mira, pueden ser arroz y frijoles, pueden ser chayotes, pueden ser, no sé. ¿Qué llevas en los bolsillos? Lógicamente celular, llaves, un pañuelo y plumas, así que... hay una reglita que no me falla, sí, es como... ¿Qué tixomanía tienes? ¿Qué dijiste? Tic. Pues a lo mejor ahorita aparecen este tipo de cosas, no lo sé bien, pero no son tics, soy muy defensivo, pero son los tics, eso es otra cosa. ¿Qué te da flojera hacer? Me bloqueo a trámites, por ejemplo, ir a cobrar, todas esas cosas son muy desagradables para mí. ¿Qué libro está en tu buró hoy? Ya hablando de Peña Nieto, ¿cuál es el que...? No, ahorita no creo que tener en el buró. Tengo muchas revistas de arquitectura, tengo libros, sí, por cierto. Andaba yo buscando uno, se llama Shelter, me lo habían robado. Y es un panorama de la arquitectura vernacular en todo el mundo. Pero eso de leerlo, pues es un decir, lo ojeo, ¿no? ¿Qué te hace sentir nervioso? Lo desconocido en, pues esto, por ejemplo, la entrevista, ayer mismo el evento, todas esas cosas me ponen nervioso. ¿Qué le dijiste a tu esposa cuando te le declaraste? La verdad, yo te voy a ser franco, no me acuerdo. Le debo haber dicho muchas cosas que, como dices, fueron tantas las que les dije que ya no me acordé ninguna. Sí. ¿Qué te da satisfacción hacer? Mira, veo mucha tele, veo algunas series y me doy cuenta que la televisión me ha enriquecido enormemente. Desde que me pongo a ver tele, zoología o biología o pronósticos del futuro, la tele es sorprendente, más que los libros, por supuesto, para mí. ¿Sin qué 3 artículos no podrías vivir? La televisión, yo creo ahora, pues no, bueno, afortunadamente sigo operando como arquitecto, pero también pienso que 3 que no pueda yo vivir, pues no, la verdad, no siento que ninguno. Entonces, ¿qué consideras tu mayor defecto? pues ya los dije un poco, es introvertido. ¿Qué te inspira? Muchas cosas, ver la vegetación, la naturaleza, una buena arquitectura, me inspiran muchas cosas. Y sueños, y además tengo por ahí escondido el afán de escribir algunas cosas. Sí. ¿Qué te conmueve? Hay historias simples al final de cuentas, pero sí me conmueven. ¿Qué te lastima? El bullying, que no creo haber sido víctima del bullying, pero sí la burla la tengo. Soy muy, muy defensivo ante la burla. ¿Qué te molesta? Mira, por ejemplo, lo he dicho y también suena mal, voy a las bodas es donde el sonido, es la falta de poder comunicarte, porque gritas y luego el problema está que es un familiar que tienes 15 años que no lo ves y haces como que le entiendes y que, bueno, no, fatal. ¿Qué admiras? Que admiro la armonía. Sí. ¿Qué no quisieras dejar de realizar antes de morir? No son muchas las cosas que seguramente voy a dejar que se quedaron pendientes, ¿no? Como dicen, el hubiera no existe. Para mí sí existe el hubiera y el tal vez. Porque ando cargando con esas cosas en un momento dado, sí.
Sí, bueno, desviando, no, los tiempos están muy limitados. Yo alguna vez me pude haber metido a la publicidad. Hasta busqué un recorte, porque iba yo, que ofrecía, yo dibujaba, te digo, y pudo haber cambiado mi vida si me hubiera yo metido a la publicidad, pero no se dio así. ¿Por qué piensas que pudiste haber dedicado a la publicidad? Porque creo tener, bueno, más que nada lo gráfico, ¿no? Sí, bueno, gráfico, eres buen por dibujante, supuesto, pero sí. se necesita... Creo tener el análisis, bueno, me jacto de ser analítico. Ya. Sí, sí. ¿Qué rol en tu vida te ha sido más difícil? ¿Qué ¿Qué tal? rol? Pues la misma escuela, yo creo. Sí. ¿Qué te gusta tomar? Como dice, de lo que haya más, ¿no? No, no, las bebidas, del coñac, para que me engañen. ¿Qué tan indeciso eres? Bastante, se nota, ¿no? ¿Qué quisieras cambiar de tu persona, de tu forma de ser? Pues es lo mismo de la me gustaría ser más social, más sociable. En Jalapa hay una gran cantidad de obra tuya, Sí. que se reconoce, decía yo al principio, fácilmente. Sí. Hay elementos que la caracterizan. Arcos, estructuras que se ven. Sí, Utilizas generalmente el color blanco. sí. El ladrillo es, no sé cómo se le llama, Aparente. aparente, que no tiene un recubrimiento. Sí. ¿Algún otro elemento que sea recurrente? Fíjate que alguna vez, la verdad nunca pensé en hacer teoría. Ya. Pero hay veces de repente te pones a hacer teoría porque te preguntan cuáles son los comunes denominadores. Sí. Y los comunes denominadores son los que realmente citaste. Y siempre me ha preocupado mucho la estructura. La estructura para mí es definitiva en todos los proyectos. Cuando te lleva un posible cliente a ver el lugar donde va a ser la casa o te piden una obra de gobierno, que has hecho varias, Sí. las USBIs de Veracruz, de Coatzacoalcos, Sí, hiciste Caxa, Sí. Central de Autobuses de Jalapa, que todos son espléndidos Sí. lugares. Finanzas también. En la Secretaría de Finanzas, que además hay que decir que son como construcciones como atemporales, porque tan solo Finanzas, ¿cuántos años tiene de construida? Pues 30, yo creo. 30, y se sigue viendo moderno. Esa es una característica muy particular de tu trabajo. En el caso de que te lleva el cliente, ¿no? Y estás, bueno, ves el terreno. Ahí es donde digamos que nace el concepto, ahí nace la inspiración. Para mí, de entrada, sí. Si te estás diciendo, oye, yo quiero mi casa, ¿en dónde está? Pues aquí. O un gimnasio, ¿dónde va a estar? ¿Para qué sirve? ¿De qué tamaño? O ¿Cuántas? sea, primero Hay es el preguntas. destino que lleva, o sea, ¿para qué es? La intención. Sí, claro. Y luego las limitantes. Es decir, al final de cuentas, toda planeación está basada en un inventario de necesidades y un inventario de recursos. Sí. Entonces, ¿cuánto tienes? Bien, ¿no? Sí, claro, el O dinero cuánto. importante. Sí. Y cuáles son tus necesidades. Entonces, esa es la primera idea que atrapa. ¿Y qué es lo que te gustaría que fuera? Porque ese es... Entonces, de ahí entra la parte soñadora. Pero luego tienes que aterrizar, ¿no? Y, pues, si me gustaría que fuera así, pero no tengo los recursos, no tengo los medios, a lo mejor no tengo la tecnología, Y ahí le la empieza a mano. quitar. Entonces empiezas a ajustar, sí. Entonces, y hay veces, que también lo citaba yo como lo taurino, que hay toros de carretilla, como les llaman, que no te tira una cornada y que sigue la cabra. Y hay otros toros que te tiran a matar, ¿no? Claro. Entonces, los clientes o los proyectos a resolver, yo los hago la analogía con los toros. Hay veces que son excelentes y hay veces que son difíciles. Y que tienes que matarlos, además. A fuerza tienes que hacer faena, ¿no? Tienes que hacer faena. Sí. Entonces, es lo mismo. Bueno, para mí es lo mismo. Sí.
Desgraciadamente el tiempo ya se nos terminó. Solamente me resta decir que esta casa tú la construiste, por eso nos abrieron las puertas tan generosamente. No voy a decir el propietario, pero es una casa que desde que uno entra, el ambiente te envuelve y de alguna manera la casa, el interior, se funde con el entorno, que en este caso particular es muy jalapeño en cuanto a, o muy de la región, en cuanto a que el bosque está como adentro de la casa. Realmente esta casa no necesita cuadros, no necesita nada, porque la arquitectura y el paisaje lo hacen prácticamente todo. Sí. Yo te quiero agradecer mucho, Enrique, el haber accedido a esta plática, habernos platicado, haber hablado de toda esta parte interior que finalmente nos da una explicación de cómo se hace un gran arquitecto, que es tu caso particular. En esa recámara, a lo mejor un poco solitario, yendo a sus amiguitos y a sus hermanos correr afuera, y cómo empieza a soñar en ser arquitecto. No sé la verdad. No. Pero ahí está, y hoy hemos tenido la oportunidad de conocerte y de saber por qué Enrique Murillo Pérez es un arquitecto tan reconocido, no solamente a nivel Jalapa o Veracruz, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y muy agradecido por la confianza que hace sentir. Gracias.